Aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. Históricamente, las mujeres hemos estado subrepresentadas en las carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Los premios Nobel han sido entregados a más de 900 personas desde 1901. Apenas una veintena de estatuillas han sido dadas a mujeres en las categorías de física, química y fisiología o medicina. Marie Curie se convirtió en la primera mujer laureada en el año 1903. Esa brecha de género en ciencia también se entiende porque las mujeres somos apenas el 30% de investigadores en todo el mundo y el 35% de todos los estudiantes matriculados en campos de estudio relacionados con las ciencias exactas. Cada tanto surgen iniciativas para revertir esa tendencia y hoy vamos a hablar de una de ellas, el libro Peladitas de Ciencias. Esta es una publicación que fue realizada en Panamá, donde se recogieron 9 historias de pioneras nacionales en campos científicos. Para hablar sobre este tema, las invitadas son la periodista e investigadora Vania Rocha y Eugenia Rodríguez Blanco, antropóloga e investigadora asociada al Centro de Estudios Políticos y Sociales, y quien es además la coordinadora del proyecto. Muchas gracias a ambas por estar en Ellas Hoy. Gracias por la invitación. Pues vamos a empezar, Vani, con el saludo para usted. ¿De qué se trata Peladitas de Ciencia y cómo nace este proyecto? Peladitas de Ciencia es la manera de poder comunicar lo que investigamos en Pioneras de la Ciencia, que es un libro de 24 pioneras panameñas en diferentes campos científicos, tratar de llevarlo a un lenguaje sencillo y de relatos infantiles para niñas y niños de 6 a 9 años. Creo que con Peladitas de Ciencia es la primera iniciativa que recolecta solamente mujeres en campos científicos en Panamá, y lo queríamos dar mucho a conocer porque lo ha hecho países grandes como Argentina, pero en Centroamérica creo que es la primera iniciativa, y yo creo que es algo que todos los países debemos emular. Muy bien, Eugenia, hablemos ahora un poco, por favor, digamos, el origen profundo de hacer iniciativas como esta. ¿Cómo es la proporción cuando hablamos de investigadoras en el país de donde ustedes vieron esta necesidad de crear una publicación que genere esta inspiración para las generaciones que vienen? Bien, este proyecto editorial, literario y científico tiene origen en un estudio, una investigación científica que desarrollamos hace 3 años, donde visibilizamos, evidenciamos que todavía existen condiciones de inequidad para participar en la ciencia por las mujeres, parte de las mujeres, y que esas inequidades se reflejan en que las mujeres son menos en determinadas áreas científicas y en determinadas posiciones de la ciencia, en las posiciones más altas de la ciencia, pero también que a las mujeres les cuesta más llegar y les cuesta más también permanecer en esas posiciones. Todo eso se explicaba con un análisis de género que venía a evidenciar que existen roles y estereotipos de género todavía muy fuertes que condicionan la carrera de las mujeres y de las jóvenes. Que las jóvenes no se imaginan como científicas, entre otras cosas porque esos estereotipos marcan con fuerza sus expectativas y porque también tienen pocos referentes. Este proyecto quería precisamente abordar eso, abordar la superación de estereotipos de género y la creación de referentes científicos femeninos. Referentes científicos femeninos y además cercanos, porque como ya se ha comentado, Marie Curie es una referencia incuestionable en términos de mujeres y ciencias, pero pensábamos que era importante darle a las jóvenes y a las niñas panameñas referentes cercanos, de mujeres panameñas que fueron niñas en sus propios contextos, en los mismos contextos que ellas, y que se convirtieron finalmente en científicas y además hicieron aportes muy importantes para el país. Y al final en mujeres exitosas. Ahora, desde el principio del programa estábamos hablando un poco y dando ejemplos de ciencias exactas, pero Eugenia, por ejemplo, usted es investigadora, usted puede estar catalogada como una persona que trabaja en ciencia. Entonces, también desde dónde tenemos que empezar a romper estos estereotipos que nos hacen pensar que solamente una inteligencia matemática es una inteligencia que nos da para hacer ciencia, ¿no? Estos son trabas que nos hemos puesto nosotras mismas a lo largo de los años.
Bien, definitivamente los estereotipos de género forman parte de la educación que hemos recibido a nivel formal e informal. Están en todas partes y son muy difíciles de combatir. Pero no son solo los estereotipos los que condicionan que las mujeres puedan desarrollar al mismo nivel y en la misma categoría una carrera científica como los hombres. Hay otros inconvenientes que tienen mucho que ver también con el género. Por ejemplo, como decía antes, los roles de género, la sobrecarga que tienen las mujeres en tareas domésticas y de cuidados, la falta de políticas de cuidados que permitan que las mujeres que son madres puedan compaginar, puedan conciliar ciencia con el desarrollo de su maternidad, por ejemplo. Hay también todavía instituciones científicas con un marcado sesgos androcéntricos en la contratación de científicas, en la promoción de científicas, cuestionamientos continuos a la capacidad de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, en fin, y sobre todo una consideración de género que sigue siendo muy tradicional para la participación de las mujeres en la ciencia. Y ahí hay que considerar mucho que todavía estamos en una estructura de dominación masculina que aborda todos los ámbitos de la vida y también la ciencia. La ciencia es un ámbito tal vez menos conocido en relación a las desigualdades de hombres y mujeres, pero en la ciencia también hay desigualdades. También porque estamos acostumbrados y porque lo hemos normalizado. Vani, mientras vemos la portada de este libro que ustedes sacan para niñas y para niños, háblenos por favor desde su perspectiva de escritora de estas historias, pues cómo fue trasladarlas a una realidad más infantil y que nos permita a todos al final pues tener acceso a la ciencia, ¿no? Y a veces también recordar que pues los libros para niños no necesariamente son solo para niños, a veces son obras cargadas de muchísima sabiduría que a todos nos hacen bien, ¿no? Importante para el equipo era que los relatos infantiles rompieran con esos cuentos de Disney que todavía estamos, los padres de familia y madres de familia están muy apegados a ellos y los escuchas diciéndole a las niñas princesas. Entonces, yo creo que esa dependencia que hay en los cuentos de hadas, queríamos romper con eso y dar a conocer los relatos de estas mujeres. Y por eso por ejemplo, tenía que estar de cañón, como decimos en Panamá, el cuento de Ligia Herrera. Fue una mujer que tiene una historia estupenda, fue tan perseverante que estudió su doctorado en geografía a finales de sus 40 años y ella tuvo un matrimonio que llegó a su final porque ella quería estudiar geografía y ella había apoyado tanto a su compañero en sus estudios de medicina. Ella le consiguió la beca para estudiar medicina, pero cuando ella quiso estudiar, él le dijo, o estudias o no, o se acaba este matrimonio, y ella decidió que estudiar. Entonces yo creo que esos mensajes potentes de que las mujeres pueden, de que las mujeres no son dependientes, era algo que también queríamos transmitir, que es verídico, de estas pioneras de la ciencia, en palabras sencillas para este público infantil. Bien, y Eugenia, usted nos hablaba un poco de las estructuras de cuidado, cómo deberían modificarse para que las mujeres también pudiéramos aspirar a trabajos de tiempo completo en las ciencias y en investigación. Pero también está esa otra parte en la que nos han educado para pensar que las mujeres no somos capaces con las ciencias, ¿no? Históricamente, entonces, no han pasado muchas décadas desde que la educación ha hecho esfuerzos por ser menos discriminatoria, pero tampoco hay que ir demasiado atrás en la historia para ver que a las mujeres se nos enseñaba a coser, a cocinar, unas habilidades que de hecho eran habilidades de cuidado y que no tenían nada que ver con nuestra completa capacidad para ser científicas también. Exacto. De hecho, me gustaría compartirles una fecha muy importante, que es el año 1922, cuando Clara González, la primera mujer que se graduó en estudios universitarios en este país, dictó una conferencia en la que
decía que era importante la educación de las mujeres y ella decía, ella misma, como una abogada defensora de los derechos de las mujeres, que no nos resignaremos, decía ella, a ser maestras. Decía eso porque en la época las mujeres solo podían aspirar, como mujeres instruidas, a ser maestras. Han pasado exactamente 100 años desde que Clara González dictó esa conferencia en el Instituto Nacional, aquí en Panamá, y si bien hay muchas cosas que han cambiado, hay otras que todavía permanecen como decíamos, esos estereotipos que todavía consideran que las mujeres tenemos menos capacidades para desarrollar una actividad científica. Y esto es algo que demostró un estudio un estudio científico publicado en la revista Science en el año 2017. Decía, desde los 6 años, las niñas ya piensan que los niños están más capacitados para hacer ciencia que ellas mismas, que las niñas son menos inteligentes y que la ciencia es cosa de niños. Ese tipo de cosas, ese tipo de estereotipos tan fuertes, queríamos romperlos a través de esta iniciativa. Teníamos claro que teníamos que enfocarnos en la población infantil y que teníamos que mandarle 2 mensajes. Primero, hay mujeres en Panamá que han hecho ciencia y segundo, si quieres ser científica puedes serlo igual que lo fueron estas pioneras de la ciencia. Pues nos queda clarísimo que aquí el camino es la educación y por supuesto que aplaudimos la iniciativa de esta publicación, así como todas aquellas que puedan ayudarnos a descodificarnos y a romper los estereotipos y los roles de género. Gracias a ustedes, Eugenia, Vani, por compartirnos un poco de ese conocimiento y por compartirlo también en Panamá. Igual a nuestros televidentes, sigan con nosotros en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.